maestras, bienvenidos, ¿no? Y su ponencia lleva por título Voces que resisten, Tengo miedo, torero, de Pedro Lemebel, y Las malas, de Camila Sosa Villar. Adelante. Gracias. Bueno, voy a tratar de ir un poquito más rápido porque también el tiempo va en contra, yo creo que aquí de todos. Y quiero comenzar diciéndoles que este trabajo originalmente estaba conformado por 2 obras. Yo coloqué en la pantalla pues, las 2 obras que inicialmente tomaba, pero como esto me llevaba pues más tiempo, siempre quedaba cortado, decidí acotarlo y solamente tomar la primera. Entonces, primero, vemos Pedro Lemebel, Tengo miedo, torero, que era la primera obra que yo estaba tomando, y como segunda, Las malas, de Camila Sosa Villar, de 2019, pero que de cierta manera van hiladas, tienen el mismo tema. Digamos, Pedro Lemebel presenta el tema y Camila Sosa lo sigue. Entonces lo que hago es tomar solamente la primera, pero al final de cuentas sí estoy abordando la resistencia solamente que de Pedro Lemebel. Me queda ya como título final La loca del frente, Manuel Rodríguez, la travesti que luchó contra Augusto Pinochet, el caso de Tengo miedo, torero, de Pedro Lemebel. Y aquí ya enfatizo más en La loca del frente, el personaje principal de Tengo miedo, torero, y ya no estoy yéndome tanto a los personajes de Camila Sosa, pero en algún momento sí hago la referencia. Siguiente, por favor. También quiero contarles que este trabajo originalmente se desprendió de un artículo de investigación que ya está en proceso de publicación, y entonces a lo mejor las referencias que vaya haciendo pues como que van a dar indicios de que es un trabajo que fue publicado o que va a ser publicado. Como objetivo, yo abordo la resistencia en textos no canónicos como Tengo miedo, torero, es decir, yo no estoy tomando a Borges o la literatura canónica que normalmente tenemos en las aulas, sino aquella que está desde el margen, desde la disidencia, desde lo que es rechazado, y que de cierta manera pues, nos llevan a veces a meternos en problemas tanto como alumnos como siendo profesores, porque llegas tú y quieres presentar un texto y pues de repente viene toda una barrera ahí, ¿no? Como hipótesis, coloco que la obra de Pedro Lemebel se construye como una denuncia política y como una visibilización de las minorías a través de La loca del frente, que está dentro de una lucha chilena, dentro del golpe del Estado, del atentado contra Pinochet, que se da en el 86, y entonces Pedro Lemebel retoma el personaje principal, que es la loca, la desarrolla completamente y lo hace como una manera de resistencia, porque ella también está presente y nunca se le dio el crédito, siempre se le da el crédito pues al patriarcado de cierta manera, y no ni a la comunidad ni a las trans, como es el caso de La loca del frente. Ahora, ¿cómo estamos trabajando? ¿Cómo trabajé? Yo hago un trabajo interdisciplinar entre literatura, entre filosofía, un poco de los estudios de género y de la narratología, es decir, fui tomando esas categorías para ir desarrollando el artículo. Al principio defino las categorías y al final ya voy con una especie de literatura comparada entre la obra literaria y entre el filme. Tenemos la obra de Lemebel de 2001 y tenemos ya la película que sale en 2020. Él ya no lo había, ya había muerto, pero pues la película es fundamental, ¿no? Entonces, vamos por favor. Pedro Lemebel estuvo participando en un colectivo que se llamó Las Yeguas del Apocalipsis, y ya vemos la resistencia desde el propio título. Las Yeguas del Apocalipsis ya no son los caballeros del Apocalipsis de la Biblia, ¿no? Sino que son las yeguas, y que es una manera pues, de resistirse. Lo que hacía era hacer performance, aparecía en cualquier momento público, en algún evento político, y presentaba sus performances. Entonces esta era una manera de visibilizarse y de resistirse contra todas esas reglas patriarcales, ¿no? Y lo hace del 77 hasta el 87, ¿sí? Por favor. Y coloqué aquí como manera de epígrafe una cita que dice: y no hay acaso travestis que añoran ser madres como Yerma y no viven pasiones desesperadas como los amantes de bodas de sangre, las travestis que han sido fusiladas o asesinadas como Federico García Lorca, y haciendo referencia al personaje de La loca del frente y al personaje de la tía Encarna que aparece en la obra de Camila Sosa. Vemos ahí 2 imágenes. La primera es un corte de pantalla de la película de Tengo miedo, torero, y la segunda es la forma en la que apareció Pedro Lemebel cuando presenta la obra. O sea, vemos también la vestimenta, cómo aparece, y es una forma de revelarse, ¿no? De estoy aquí y existimos y estamos aquí, ¿no? Entonces, por eso coloqué la comparación entre el filme y entre la película. Siguiente, por favor. Aquí ya vemos la portada de la película. La crítica que en su momento recibió no fue tan agradable, pero él siguió trabajando con todo esto. Y como para contextualizarlos, traje el video que es el tráiler de la película. Está muy cortito, espero no va a servir mucho. Yo no tengo amigos, cariño. Tengo amor. Como
muera. ¿Cómo te llamas? Carlos. ¿Y tú? La cumbia, la abandonó, la abandonó nunca, la siempre abandonó, la detela con toda mi alma, la chumiló, pero para ti, yo no tengo nombre, solo la plaza, tu alta campera. ¡Ahí estás como una reina! Ella es Laura, la colega. Te va a romper el corazón. Pero parece que no la sabes. Si algún día hacen una revolución que incluya a las locas, avísame. Ahí voy a estar yo en primera fila. Y se va a manifestar, úsala. A partir de ese momento, tú y yo quedamos unidos. Por un secreto. Tengo miedo, En la película, si nosotros comparamos con la obra literaria tiene el foco más en la loca de frente, en el personaje de la travesti, de la loca de frente, que no conocemos el nombre, simplemente es la loca y además es del frente, haciendo referencia uno al frente Manuel Rodríguez, que es donde estaba participando ella indirectamente, porque se relaciona con Carlos, que es un dirigente del movimiento, y entonces le ayuda, se enamora de él y se empieza poco a poco a posicionar dentro de la lucha, haciéndola personal. Al inicio se posiciona como una mujer que no sabe nada, como la tonta, como aquella que está por ahorita, pero al final termina haciendo la lucha ya pues completamente propia. Y a nivel de la obra, de la película, aquí sí ya el foco cambia y ya pareciera ser que ya se traslada de la loca hacia el personaje de Carlos. Aquí ya pues podemos ver que es ya con un tono más comercial, porque al final de cuentas aquí ya se va a ir como la pareja protagónica, que ya no solamente es la loca, sino también Carlos, y se construye toda la historia amorosa, aunque nunca se dice que Carlos se enamora de ella, nunca le ponen el nombre de que son una pareja, simplemente vemos que hay ciertos momentos que comparten, incluso una relación al final, pero Carlos no se acepta parte de la comunidad y entonces aquí pues nosotros estamos pensando continuamente, forma parte o no forma parte, la está usando para la lucha, la está aprovechando para convertir su casa en un arsenal que está haciendo y es allá hacia donde va Pedro de Lemebel. Ajá. Aquí, ¿qué pasa en la obra? Hay dos historias. Pedro Lemebel va comparando primero la historia de Carlos y de la loca del frente y va haciendo como un contraste con Pinochet y con su esposa. Y entonces, de cierta manera, va haciendo contrastes entre una pareja oficial machista, como en el caso de Pinochet, que nunca habló directamente en contra de la comunidad, pero que por medio de sus acciones sí lo hacía, es decir, mandaba al ejército, había represiones fuertes, había asesinatos, y aunque él con sus palabras no lo decía, sí estaba en contra de ellos. Entonces, lo que hace Lemebel es ir comparando a la loca y a Lucía, a Carlos y a Pinochet, y entonces bajar a Pinochet de la figura alta donde se encuentra de esa especie de alta patriarcal, lo pone hacia abajo y entonces vamos a juzgar. Ajá, y va combinando esas dos, y pues lo principal es que se narra un atentado, y esto también nos lleva a pensar cuál es ese atentado. ¿Es un atentado político hacia el atentado que sucede contra Pinochet? ¿O el atentado es querer atentar contra el amor de un hombre que se llama Carlos, pero que no se logra poseer porque él no quiere, porque solamente está usando a la loca para su lucha? Ajá. Y entonces empieza a hacer ahí una regresión de las historias de esas personas, de cómo es que sufren desde la infancia, cómo son humilladas, cómo son discriminadas, golpeadas, e incluso cómo se trata de curarlas, es decir, tomándolas como personas enfermas y entonces se les manda al psicólogo, o incluso en algún momento pues estuvieron como dentro de los trastornos psiquiátricos, ¿no? Y ahora ya no, pero en algún momento se tomó como una patología. Entonces, lo que hace Lemebel es tratar de ver que no tendría que ser así y que no tendrían que estar en resistencia ni en la lucha, es decir, ¿por qué tendrían que estar en el margen? ¿Por qué tendrían que estar resistiendo si tendrían que estar en el centro? Como diría Salvador Novo, lo que se considera marginal en el centro. Ajá. Ahora, en cuanto a las ficcionalizaciones, pues vienen tres, la de Pinochet, la de Carlos y la loca, vienen mostrando estos fragmentos y se vienen alternando. Y hay algo muy importante ahí, que la loca del frente se posiciona como una actriz y pareciera que esos momentos de felicidad con Carlos son parte de una actuación. Ella se convierte en actriz y lo vive como si estuvieran las tablas en la escena, pero es algo que solamente es actuado de cierta manera, es decir, no llega a concretarse y entonces pues pareciera que están en el escenario, ¿no?
Y al final, esa construcción se da por esa narración a través de la loca que ya pasó todo un proceso y que está mirando hacia atrás y que entonces nos cuenta esa historia desde su infancia hasta la época actual y se conjuntan esas dos historias, fragmentos de la loca, fragmentos de Lucía y al final tenemos que esas dos historias se conjuntan en un atentado. Ajá, siguiente por favor. Estas son capturas también de la película, ahí vemos a la loca del frente con Carlos como una pareja, pero ante la comunidad patriarcal se ve como una pareja de maricones. Es decir, y también el propio Carlos se aprovecha de eso, no lo acepta públicamente y cuando viene alguien que considera que va a criticar su figura de hombre heteronormado masculino, entonces se posiciona como si estuvieran jugando y le dice actúa, actúa, y entonces la loca tiene que fingir que está corriendo y pues trayendo una tela corriendo por un campo, ¿no? Y pues no es así, no era ese el caso, pero él para defenderse de esa posible crítica lo hace así. Siguiente. Aquí en la imagen superior, ahí vemos el cajón del Maipo, que es donde se da el atentado, donde está Carlos con la loca, donde le engaña y le dice que va a hacer un trabajo de biología, y lo que está haciendo es tomando como los planos donde se va a dar ese ataque, donde va a pasar la camioneta de Pinochet, y viene como esa doble escena. Lo que realmente está haciendo el personaje de Carlos y lo que hace el personaje de la loca, que es viviendo ese amor prohibido que no tiene. Después tenemos a Radio Cooperativa, que aparece como una especie de intertexto a nivel de la ficción, porque continuamente escuchamos notas periodísticas y entonces Radio Cooperativa dice que la dictadura y el Frente Manuel, ¿no? Y entonces esto es importante porque Radio Cooperativa sí existió y se posicionó en favor de Pinochet al inicio, pero al final cuando vienen todas las represiones se va en contra y entonces vienen todas estas represiones. Por eso lo toma el MBL para la ficción. Y al final vienen dos imágenes de la loca que también de cierta manera se resiste atravesándose pues por las filas del ejército, lleva su mochila, su bolsita con un arsenal para el movimiento y se pasa frente a ellos, ¿no? Y utilizando esta especie de teatralidad de decir pasó como si pasase un maricón dentro de todas las filas del ejército y entonces pues no sospechan de ella, pasa el arsenal y sin problema, ¿no? Siguiente. Ajá, aquí también son capturas de la cinta, igual vemos atravesando a la loca las filas del ejército, vemos cómo vive ese amor con Carlos que solamente está en la cabeza de ella, y al final el momento en que quizás sea el cumbre de la obra, donde sucede un encuentro sexual, ajá, que en la obra literaria a lo mejor no está tan marcado, pero sí se dan muchas referencias a que eso sucedió, pero en la película sí es un poco más evidente porque vemos las escenas y ya vemos el cambio de luces y ya casi llegó a suceder, pero también tiene que ver con un corte ya más comercial. Ajá. Y esta que es la parte final, cuando termina el atentado, que ese atentado falla y Carlos invita a la loca, ahora sí le dice quiero que te vayas conmigo a Cuba, compra ya tu pasaje, y ella le dice si nunca le pusiste nombre a lo que tuvimos aquí en Chile, eso no va a pasar fuera de Cuba, ¿no? Entonces si no le pones nombre a lo que estás sintiendo, no existe, y es una manera de resistirse ella también, y termina con una frase y le dice, ¿te digas, Karina, que a mí también me falló el atentado? Y entonces nos damos cuenta que pues por eso, ¿no? La idea de atentado. Ajá. Y ya para ir cerrando, y a la hora de ir abordando el texto, yo me fui apoyando un poco en la crítica hacia el canon, porque dentro del canon encontramos las obras que son escritas por hombres, que son heteronormados, y las mujeres, por ejemplo, quedan de lado, y todo lo que vaya, lo que pertenezca al margen, como las travestis, los homosexuales, las personas de color, personas indígenas, todo eso pertenece al margen, y entonces a veces no se toma en cuenta, o más bien no se tomaba en cuenta hasta hoy, que ya se está tomando más en cuenta en las aulas, que es todo un reto, pero ya se está haciendo. Toma las categorías también de margen, cuáles son esas literaturas del margen, y la idea, el conceptito de transliteratura, que abarca todo lo trans, lo travesti, lo transgénero y lo transexual, ¿no? Entonces, y ahí viene el paraguas trans que incluye todo esto, y que yo me apoyo ahí para poder desarrollar el texto, y finalmente en la epistemia que viene desde la filosofía, en la narratología y en la literatura comparada. Ajá. Y ya casi para cerrar, Pedro Lemebel dice que a él le interesa hablar de la plumofobia, es decir, dentro de la comunidad hay un heteropatriarcado invertido desde la propia comunidad se ataca a sí misma y rechaza aquello que no cumple con la regla y que de cierta manera es afeminado, o sea, la plumofobia, ¿no? Y dice así, en Tengo Miedo Torero seguimos la historia de amor entre el joven del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y el gay cuya relación se ve marcada por la lucha política contra Pinochet. A medida que los planes del joven se desmoronan y la acción fracasa, su relación también llega a su fin. El escenario se va tejiendo en los neumáticos humeantes en las calles de Santiago, los apagones, las baladas de la época y la intimidad de Pinochet, porque lo bajan, ¿no? Y entonces se ve a Pinochet llorando, se ve a Pinochet que lega en el baño, se ven muchas acciones de Pinochet que no se veían en otro momento. Ajá. Mientras la loca del frente observa desde el margen de la sociedad.
Y termino con esta. Nos dice Lemebel lo siguiente: el mundo homosexual es un universo enorme lleno de matices. Yo te podría hablarles del mariconaje guerrero, que yo practico nada más. No todas las homosexualidades tienen que ver con este discurso. Existe una homosexualidad gay blanca que se adosa al poder por conveniencia, como el personaje de Gonza, que no es Gonzalo, es Gonza, y que está en la casa de Pinochet. Ajá. En ese sentido hay minorías dentro de las minorías, lugares que son triplemente segregados, como lo es el travestismo. No el travestismo del show que ocupa su lugar en el circo de las comunicaciones, sino el travestismo particular, es decir, aquellos que viven del trabajo sexual, esas mujeres que son asesinadas y que no lo hacen por gusto, sino que son asesinadas, ¿no? El que se juega al filo de la calle, ese que es segregado dentro del mundo gay, también son segregados los homosexuales más evidentes en este mundo masculino, o sea, la homofobia. ¿No? Y entonces esto se puede abordar desde la transliteratura, ahí cómo se aborda desde el texto, lo fui desarrollando y termino con esa referencia hablando un poco desde la interseccionalidad, que no solamente son discriminadas por ser trans, sino además porque muchas veces son personas de color, son personas que no tienen dinero, que viven en el barrio y que están marginados, ¿no? Y lo último, ¿te fijas, cariño, que a mí también me falló el atentado? Y esta es la referencia a nuestro personaje principal. Fin. Gracias.